Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. De María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. Mirad la madre y maestra de fe y virtud que todo lo puede alcanzar. De María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. Mirad la madre y maestra de fe y virtud que todo lo puede alcanzar. Decidle que permita que la esperanza sea semilla al germinar y que la caridad, distintivo de cristiano, verdadero será. Amando al prójimo, al cielo alcanzarán, y para ello con pureza de alma y cuerpo siempre lo mirarás. Humildad en todo mostraste, obediencia hasta el final. Para ello a Dios imploraste te concediera templanza y mortificación, y con abundancia los recibiste, pues siempre lo pediste, postrada en oración. Déjanos imitarte en la fortaleza y paciencia, y que sea la prudencia virtudes que nos concede en Dios siempre juzgar el presente y el futuro con aceptación total. Regálanos tu pobreza, en ella felices seremos, pues solo buscaremos a Dios agradar. Madre de virtudes, tus hijos queremos ser, como tu siervo Arturo lo supo hacer. De María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. De María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. Mirad la madre y maestra de fe y virtud que todo lo puede alcanzar. De María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. Mirad la madre y maestra de fe y virtud que todo lo puede alcanzar. Regálanos tu pobreza, en ella felices seremos, pues solo buscaremos a Dios agradar. Mirad la madre y maestra de María, 12 estrellas nos enseñaste a imitar. Mirad la madre y maestra de fe y virtud que todo lo puede alcanzar. Madre de virtudes, De María, tus hijos queremos ser, 12 estrellas. como tu siervo Arturo lo supo hacer. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos amigos y seguidores de este nuestro programa. Hoy 20 de julio del año 2022 queremos una vez más unirnos a las fiestas patrias, en conmemoración al Ejército Nacional de Colombia,
y de manera especial a este acto tan importante que en estos momentos se desarrolla en el Capitolio Nacional, cuando viene entonces nuevamente investido de la autoridad que se le concede al Congreso de la República en la Cámara de Representantes y el Senado. Allí están ya iniciando sus debates, allí está comenzando entonces toda esta vida legislativa que durante 4 años tendrán la gran responsabilidad de conducir a este país, ojalá por realmente leyes justas y equitativas que permitan entonces soñar con un nuevo amanecer. Es increíble, nosotros hombres llevamos muchos años sobre la tierra, hemos sufrido muchas decepciones, han pasado muchas situaciones. Acaban malos gobiernos, comienzan nuevos gobiernos, pero en cada gobierno siempre hay una acción esperanzadora de que de pronto ahora sí. Y hoy vuelve y se encienden esas mismas ilusiones. Lo que menos pueden hacer en la vida nuestra es matarnos la virtud de la esperanza. Eso es maravilloso, poder pensar siempre que a pesar de todo lo malo, siempre estamos soñando con algo bueno. Salimos de momentos difíciles, ha sido una presidencia bastante complicada la que le ha tocado al doctor Iván Duque, pero aquí está de todas formas el país esperanzado. Y hoy comienza justamente entonces este nuevo periodo con la instauración y la instalación que hace el presidente de la República antes de salir todavía también en su ejercicio totalmente pleno en los derechos constitutivos de la nación, instalando el nuevo Congreso de la República y en la espera ya de la nueva posesión, pero todavía cumple sus funciones y sus rigores de Estado. Importantísimo, vuelvo a insistir, el gran valor y la necesidad de que nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de creer, nunca dejemos de esperar. Llegará el día y cada vez se van logrando metas pequeñas. Cada gobernante sale siempre y sale con la lápida un poco a la espalda, pero pues será la historia la que va haciendo el juicio de ello, y por ello pues le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo tiempo. Pedimos también por los quienes tienen la gran responsabilidad de custodiar la soberanía nacional, que es el Ejército Nacional, y que hoy celebra una vez más con los desfiles que han hecho durante este día, mostrando también un poco la responsabilidad y más que, digamos, en un momento determinado en el desfile lo que tengamos como artillería nuestra, pues es fundamentalmente una acción de responsabilidad que tienen para seguir custodiando la unidad y la presencia del Estado. Que el Señor bendiga a todos los grandes responsables y héroes de nuestra patria. Bien, estamos aquí una vez más para hablar de familia, este tema tan entusiasmante que, si bien tiene tantos visos dolorosos, difíciles para poder asumir en este tiempo que nos tocó vivir y que lo vivimos con mucha armonía y con mucha alegría, desde este sínodo del Papa, pues indudablemente también la Iglesia preocupada por ella, desde Difundir Radio también nos unimos a este sentir y a este deseo de poder decir, la familia es una célula básica, es necesaria, es la más urgente. Podrá acabarse el Estado, podrán dejar de funcionar los ejércitos, podrán dejar de no existirán más de pronto algún día los congresos, las cámaras de representantes, las divisiones políticas, pero lo que sí no podrá faltar nunca es la familia, porque sin esa se acaba absolutamente todo. El Estado es un medio, la familia es el fin, y el fin es precisamente el que debemos cuidar, a ese es al que le debemos poner todos nuestros ojos, nuestra reflexión. Y para ello pues nos sirve este programa. Por ello esta tarde tenemos un grupo de invitados muy especiales que nos acompañarán y pues démosle entonces inicialmente la palabra a la única niña que nos acompaña en el set, para que después no digan que somos homofóbicos aquí por ser 3 contra 1, entonces que salíamos hablando. Joanita, muy buenas tardes. Joana es terapeuta ocupacional y coordina una de nuestras casas aquí en la Ciudadela de la Misericordia. Muy buenas tardes, padre, invitados y a ustedes que están allá escuchándonos y viéndonos. Esperamos que este sea un ejercicio que engrandezca y sigamos como en la misma temática que hemos venido abordando, que es la familia. Muchas gracias. Bueno, y tenemos un edufísico aquí, por eso está vestido también de edufísico en el día de hoy. Queridísimo Jorge Andrés Murcia, muy buenas tardes. Padre Antonio, muy buenas tardes. Joanita, Gustavo.
compañeros aquí que están en el estudio y pues a todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial en este día tan importante, Día de la Independencia, que como lo mencionaba el padre hace un momento, ojalá que las personas que nos van a regir y que empiezan este nuevo proceso, Dios les dé y los ilumine para que pues efectivamente podamos estar mejor. Y atendiendo un tema de familia, qué importante, ojalá que las familias que están viendo esto, dejemos esas divisiones que se generaron a raíz de esas votaciones y de esas elecciones, que pues también hablando un poquito del tema de familia, que se aleje esa división que se generó por las votaciones y ojalá que pensemos en el bien de todos, que ya pues lo que pasó, pasó, como dijo algún filósofo por ahí en algún momento, entonces pues que nos mantengamos ahorita con lo que llega y ojalá que con los mejores resultados y con las cosas claras para el beneficio de todos nosotros. Bueno, Gustavo es profesional del área de la salud, le damos la más cordial bienvenida, primera vez que viene por estos recovecos, no sabía siquiera que había emisora, nos alegra muchísimo, Gustavo, de que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, padres, buenas tardes, Joana, Andrés, al grupo que nos acompaña y a los que nos observan en este canal. Pues primero, darle gracias por la invitación, también agradecerles a todos mucho estar aquí. Bueno, me gustaría ahorita que vamos a hablar sobre el tema de familias y el tema que nos comenta el padre. Pues no sé, padre, gracias y continuemos. Esa es la actitud de todas formas, ¿cierto? No, hemos venido durante estos días, ya llevamos un buen rato de reflexión desde diferentes ángulos, desde el área de la sociología, desde el punto de vista del trabajo social, en la terapia ocupacional, con psicólogos, con área de la salud. Hemos venido analizando que para nosotros, como decía hace poco, podrán faltar todo el resto de las instituciones, pero nunca podrá faltar la familia, porque somos hijos de un ambiente familiar, bien o mal, con muchas o con pocas carencias, con muchas o con pequeñas dificultades, con muchas variables y vertientes como la podemos encontrar, pero sigue siendo el punto referencial en el cual todos los seres humanos lo necesitamos, primero como proyecto humano, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista creacional, el hecho de poder entender, y ahora hablábamos aquí un poco hablando antes de entrar en el programa, hablábamos un poco de género y pues lógicamente la primera acción es, cuando se habla de estos temas y cuando hoy en el pluralismo en el cual nosotros nos encontramos, porque hay miles de formas de ver, inclusive biológicamente tenemos que decir que hay solamente dos sexos. Culturalmente hoy nos dicen que hay muchos más. Esa discusión pues tenemos que aceptarla porque pues está sentada sobre la mesa, pero tenemos que terminar diciendo dos cosas importantes para nosotros. La primera, la acción creacional, y creado fue hombre y mujer. Y en ella, pues, lo más importante, la semilla de la vida. Y en la medida en que somos capaces, de alguna manera, de poder defender esa institucionalidad hombre-mujer, pues es que nos estamos jugando nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. No hay más. Porque hasta donde hoy logramos finalmente, aunque ya hayan salido por ahí unas pastas que están vendiendo y pueden finalmente prolongar la vida hasta 200 años según los pronósticos de lo que está sucediendo. Hoy esa fue la última noticia que la ciencia nos trajo y que nos alegra muchísimo. Pero se imagina uno con 200 años encima, pensando ya que uno es con 2 siglos atrás, de qué podrá hablar uno con la gente que está alrededor y qué puede producir uno a los 200 años ya, así se conserven ciertas funciones vitales, y porque pues lo primero que está haciendo desde el punto de vista médico de lo que se está apuntando y en el desarrollo, lo que están diciendo es que retarda los envejecimientos de las células. Entonces, por ende, tendremos mayor posibilidad, una vida muchísimo más longeva, pero pensar uno en 200 años, imagínese uno a esa edad, Gustavo, ¿qué podrá tener? Ni nietos ni tataranietos, sino cómo era eso, no sé cómo se llama, exacto.
Entonces son desafíos muy grandes que la sociedad de hoy nos está planteando. Y como en la ciencia y en la técnica indudablemente hay valores muy grandes, porque no queremos tampoco de ninguna manera denigrar ante ellas, porque hay muchos avances que afortunadamente ayudan y mejoran el concepto de vida. Pero la gran preocupación está particularmente en esa. Cuando nosotros, en medio de toda esta culturalidad y que en estos avances culturales, en este pluriforme concepto que tenemos hoy, inclusive de hombre, mujer y particularmente de sexos, pues tenemos el gran problema es fundamentalmente la pervivencia del ser humano. Y quisiera que en ese primer momento hiciéramos como ese análisis. ¿Qué significa pensarnos justamente donde no hayan generadores de vida y donde, qué es lo que hemos venido hablando un poco durante estos días? Un poco esta mentalidad que tenemos hoy la estamos trasladando ¿a quién? Pues a los niños y a las niñas. Y en esa misma medida, pues entonces seremos nosotros los autores de un triste desenlace, y es: se acabó la vida sobre la tierra. Y no porque Dios haya mandado un castigo diciendo voy a acabar, porque muchas veces hablamos siempre en el lenguaje apocalíptico que va a llegar un momento en que los cataclismas y en que van a suceder tantas y tan desastrosas cosas, sino que somos los anticipadores nosotros en virtud de lo que está pasando, porque esos niños absorben finalmente más de lo que nosotros nos imaginamos. A ellos les llega una información que no logran inclusive procesar, pero que se instala en el, podríamos decir, en el chip del cerebro, y que después modificarla va a ser muy, pero muy compleja, cuando no seamos capaces nosotros de poder decir y defender concretamente el sentido de la vida. O nos hemos asqueado tanto también de lo que nosotros tenemos hoy, que es otra plaga también que está creciendo y que la encuentro yo particularmente en los niños, que nos están llegando con unos conceptos, y es que el peor de todos los seres que hay creados se llama el hombre y la mujer, ¿cierto? Que somos los más destructores, que somos los seres que no valemos la pena vivir, y pues hay como unas ideologías también que a partir de ello lo primero que quieren es acabar la vida. Entonces hay muchos atentados, más que contra la familia, más que contra cualquier cosa, es frente a ese concepto de perpetuidad del hombre sobre la tierra. Sí, pues yo digo también que tanto es por las, como se me dice, como usted dice, padre, también hay las plagas que dicen como tal lo que el hombre ha hecho, ¿no? Que no todos somos iguales, ¿no? Sino en el sentido de que hay plagas como lo que es, se crearon las sustancias psicoactivas, el alcoholismo. O sea, no tanto es que Dios va a mandar algo, sino que nosotros mismos lo estamos creando, y esa es la enseñanza que en algunas familias se está dando a algunos niños. Yo ahí asumiría una postura, y es que hay veces sucede, nuestra sociedad nos está impulsando, y lo digo porque conozco parejas jóvenes que al contrario de decir quiero tener una familia, tener unos hijos, optan por decir no, yo no voy a crear vida, sea hombre y mujer, no voy a crearla porque definitivamente no es mi decisión, porque no me parece, porque hay unos postulados personales que muchas veces pienso que sí rima mucho con eso que su merced dice, padre, el hecho de que sin querer netamente nosotros estamos, la misma humanidad se está extinguiendo, pero por sí misma, por no tener ese deseo, ese sentido de el valor de la vida, el respeto que ella merece, y eso sin querer uno también se lo inculca mucho a los niños o a los hijos. Sí, si yo veo que mi familia todo el tiempo, no sé, viven actos de maltrato y demás, y finalmente no va a cambiar eso, pues yo para qué deseo cuando llegue grande a tener una familia si voy a volver a repetir lo mismo. Y hay veces eso, muchas veces sí, se constituye como una forma en que sin querer uno termine replicando esas situaciones, y que los niños a la hora de la verdad, que es el futuro finalmente de nosotros, pues se extinga y no quiera tener como la posibilidad de conformar una familia. Y hace poquito lo hablábamos, y era el hecho de que muchas veces la familia necesita ser papá, mamá, pero sí que el niño en este caso sienta esa cercanía de que hay unas personas, y que la familia no es algo negativo, sino que por el contrario es algo que trae muchos beneficios, que le genera seguridad, que es el pilar de alguna forma es el pilar de la sociedad, porque es donde tú fundamentas principios que en el colegio o en otros estanes quizás le retroalimentan a uno, pero que finalmente nacen a nivel del círculo de la familia.
Mencionaba el padre al inicio que como la célula, yo entendería la célula como la familia, que es la unidad funcional y estructural. La célula, digamos que solita no hace nada, pero ya cuando son varias células, pues tienen una cantidad de funciones. Lo mismo pasa con la familia. La familia requiere de varias personas que deben estar ahí y se debe sentir ese apoyo, se debe sentir como ese amor, se debe sentir como todos esos elementos que culturalmente pues han cambiado. Anteriormente veíamos que una familia, pues era una familia nuclear, papá, mamá, los hijos, y ese era el modelo de familia que se tenía. Incluso con la Constitución anteriormente, pues se hablaba de una familia hombre-mujer. Hoy en día eso ha variado muchísimo, todos esos temas, esos conceptos, porque lo cultural se vuelve pues educativo. O sea, eso tiene que ver con la educación, o sea, la educación va variando y entonces lo que uno veía años atrás, pues ahorita se modifica por los entornos y por las cosas que se van construyendo. Y vemos cómo pues en ese tema de educación han variado muchísimos elementos. En algún momento en un reinado que hablaba una reina de belleza que decía hombre con hombre, mujer con mujer y así en sentido, pues hoy en día ya no es eso que dijo en algún momento que causó tanta gracia. Era una vidente del tiempo. Sí, porque efectivamente lo que en ese tiempo llegó a causar tanta risa, pues hoy en día se puede estar viendo, lo podemos estar viviendo. Incluso uno mira ya los diferentes elementos con los que la multimedia y nosotros nos educamos hoy en día, que pues tenemos el acceso al computador que hace muchísimos años no se tenía, el acceso a las nuevas tecnologías que pues hace muchos años no existía, vienen ya con unos elementos donde se va normalizando muchísimas de esas cosas que antes eran tabú. Sí, entonces ya uno ve programas donde muestran familias con dos hombres o con dos mujeres, o que no necesariamente tienen que estar los papás ahí, sino la abuela, el hermano. Bueno, digamos que han ido como todo normalizando muchas cosas, pero sí es necesario que nosotros desde la parte pues de la iglesia, de la iglesia no solamente desde el sacerdote, sino de la iglesia que somos las personas que estamos ahí, pues entendamos la importancia de... Y yo pienso que más que un problema, fundamentalmente plantearlo desde el punto de vista confesional, yo creo que es necesario inclusive abrirlo socialmente, por lo que está diciendo. Pues es que eso, lo que en el fondo comporta es no el goce y el disfrute de los plenos derechos de la sexualidad, que ese es un tema que creo que tiene un sentido, pero el otro es el tema de la reproducción, que es tan importante y que es la perpetuidad finalmente del ser humano. Si nos preocupamos tanto porque están acabando las zarigüeyas, porque no nos preocupamos nosotros hoy desde el punto de vista de lo que significa de todas formas el ser humano, y entonces las familias que cada vez son menos, que la natalidad, la tasa es decreciente absolutamente en todos menos de pronto creo que en África, que es donde hay una mayor tasa de crecimiento, pero con unas situaciones socioeconómicas muy difíciles, porque allá se contrasta entonces una cosa con la otra. Si bien son un poco más conservadores, y al interno podríamos decir, de esas funciones triviales que tienen allí, se defiende mucho el tema de familia, pues hay que hablar en unas condiciones que lastimosamente tampoco logran desarrollarse. Mientras que en otros países donde económicamente, podría decir uno, hay mayores capacidades, los hijos podrían estar mejor alimentados, los coeficientes intelectuales podrían funcionar muchísimo mejor, harían toda una cantidad de cosas. No, al contrario, es en muchos cero natalidad, porque ya el presupuesto viene ahí. Y decíamos ahora, pues lastimosamente somos nosotros los que perpetuamos esos males, porque al discurrir nuestro, cuando en la mesa, cuando en los diferentes ámbitos, cuando en la escuela, cuando tantos ambientes están reforzando ese antivalor de familia, ese antivalor frente a lo que significa la vida misma, yo no sé si la podemos juzgar o como demasiado egoístas, porque ya nosotros vinimos finalmente al mundo y tomamos la decisión de que no venga nadie más, o finalmente consideramos y entendemos que es un ser tan peligroso el ser humano que es mejor que no siga existiendo. ¿Cómo lo plantean ustedes, muchachos?
Es que son dos elementos complejos porque efectivamente el padre está diciendo, el hombre es altamente peligroso, que por eso dicen, lo mencionaban ahorita, el tema de que no se siga prorrogando esa existencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues evitando que las familias tengan hijos, ¿cierto? Y limitando pues hasta incluso en algunos países donde la natalidad es muy alta, limitando a decir, no, puede tener 1 o 2 hijos máximo, ¿sí? Que lo hablaba el padre hace un momento, que es donde muy posiblemente hay unas condiciones favorables desde la parte económica, desde la parte educativa. Lo contrario que lo mencionaba el padre, donde en África que muy posiblemente no hay acceso a tanta tecnología y se conserva una tradición, o viene con una tradición pues desde hace muchísimos años, donde en la familia entra esa parte. Nosotros estamos acabando, y sí, definitivamente, nosotros estamos acabando con los recursos que tenemos nosotros. E incluso han hablado del tema de que se tiene que disminuir esa natalidad para que el día de mañana tengan recursos que permitan que los que se logren perpetuar, o sea, los que logren tener sus hijos, pues puedan vivir de una forma relativamente... Que tengan pasaporte al futuro, porque ahora tenemos que hablar también de eso. ¿Quiénes van a recibir pasaporte al futuro, no? Sí, señor. ¿Quiénes van a tener esa oportunidad de poder vivir lo que pues se logre construir, de lo que se logre construir? Y el otro tema, mi papá, frente a lo de el tema de la concepción, que pues ya no se entiende que entonces para que nazca un bebé se tenga que hablar de hombre y mujer, porque pues digamos que aparecen elementos tecnológicos o elementos artificiales donde pues van en un probeta y listo, mire, aquí está. Pero es que ese tema de creernos Dios a mí se me hace como tan complejo. Ese tema de hablar de que la vida no se necesita hombre y mujer, o... No, pero sí se necesitan siempre. Que hayan otras formas de reproducción eso es diferente, pero ahí esta semana salió también un informe donde unos médicos ginecólogos llegó uno a tener 81 hijos, porque pues como hoy hay tanto proceso de inseminación artificial, nunca les dijeron precisamente que eran sus propios herederos los que estaban colocando de todas formas en los vientres de las mujeres. No se lo revelaron nunca a ellos, pero hoy hablan de todas formas, y salió la noticia durante estos días en Países Bajos, y se está convirtiendo en un problema ético grande, ¿no? En el momento. Entonces, la vida sigue siendo siempre unión de un óvulo y un espermatozoide. No hay otra forma todavía de poder pensar de manera diferente. Por eso para nosotros es tan importante el punto referencial en términos de la criatura y de la creación como tal. Pero que hayan otras formas, sí, indudablemente están creciendo y seguirán creciendo y habrán nuevas alternativas, y hoy pues nos quedamos abismados en muchos, en transgéneros que terminan diciendo que están embarazados, pero son mujeres finalmente, pero que tenían identidad y características de hombre, pero que quisieron tener también en ciertos momentos, digo, hasta bonito el hecho, a pesar de ese concepto de lo que tienen, arriesgarse a vivir y a donar el valor de la vida, pues me parece una cosa bastante compleja, pero a la vez también éticamente con muchísimos cuestionamientos, pero finalmente viene ahí un valor de vida. Entonces, lo que es importante es descubrir eso, es a partir de ese concepto, de si realmente queremos o no que nuestra sociedad y que el ser humano perpetúe su vida, continúe la historia, siga el progreso, continúe el desarrollo, podamos tener en el tiempo entonces nosotros la posibilidad de que esta vida se perpetúe, y hay una sola forma, solo la unión del óvulo y el espermatozoide. No tenemos otra alternativa, porque el ser humano ya lo hemos comprobado. Hoy estamos en la era de la ciencia y de la técnica. Hemos logrado cosas inauditas, construimos un telescopio que finalmente es capaz de fotografiar las cosas más inesperadas del mundo y nos está hablando de las mejores constelaciones, y hemos llegado a donde nosotros no nos hemos imaginado. Hemos desarrollado en técnica todo lo que nosotros queramos, pero la vida no la ha podido hacer absolutamente nadie. Cuando llega el dictamen allá de que hubo un paro multisistémico, ¿qué hacemos, Gustavo?
Un paro sistémico. Pues digo yo, en cierto modo, o sea, como decía usted, padre, la ciencia, todo biológicamente se puede hacer totalmente de todo. Clonaciones, muchas cosas en el momento se están empezando a evolucionar. Yo digo que en tanto a, a continuar la vida, que uno diga, bueno, voy a tener un hijo para un futuro, ¿no? Digamos en cierto modo. Yo digo que más todo ha basado es en la educación de quien brinde a sus hijos y sucesivamente, porque digamos todo viene de atrás para uno ver el progreso en el futuro. Digo más que eso se vería, y uno sí piensa en el futuro, en el sentido de que hay esperanza de continuar, pero todo viene de atrás. Si en el pasado se daña todo, el futuro no va a haber, como dice usted, se puede acabar la humanidad. Yo ahí hago dos soportes para mi criterio. El primero sería, mucha gente hoy en día desiste tener hijos o conservar una familia. Bien lo decía ahorita el padre, el hecho de pensarse que de pronto somos causantes del daño a la sociedad, llámese por contaminación, por muchos factores que hoy en día pueden ser muy conocidos para muchos. También yo pienso que ahí, y me hace pensar ahorita cuando decía Gustavo el tema de la esperanza, uno debería empezar a entender eso también como que también los seres humanos tenemos esa capacidad de cambio. ¿Sí? Y que gran parte de eso, si mi temor es que el mundo se va a acabar porque los recursos se están acabando, si vamos a hablar desde un punto de vista ecológico, mal que bien, si hay una muy buena educación de las generaciones desde el más chiquitico, pues seguramente eso se va a empezar a transformar. Y eso me invitaría entonces a decir que el decir o decidir no tener una familia estaría algo incorrecto, ¿sí? En el sentido que para mí, desde mi postura personal, el hecho de tomar la decisión de no crear familia, tengo mi pareja, pero los dos decidimos, pues por si cuestiones de nosotros que no queremos, pienso que de alguna forma es un poco egoísta también el darle la posibilidad a generar también esos roles de paternidad, de una maternidad, que también son algo muy importante en la vida de los seres humanos, y que sumado a eso, también pienso que en la medida, y lo pienso también ahorita en los niños, es de qué manera yo quisiera que mis hijos o los hijos de las demás personas entendieran de que el llegar a ser adultos va a llegar un momento en que esa es una opción de vida y que no es negativa, sino que al contrario es una forma de crear posibilidades infinitas y de cambio, si estamos hablando de transformar un ambiente determinado, pero también de no extinguirnos nosotros en una sociedad que todavía, y yo sigo teniendo la esperanza de que hay mucha gente, así como hay cosas negativas en los seres humanos, también tenemos cosas muy positivas y muy buenas. Y ahí es donde hay que empezar a apuntarle un poco a pensar de que finalmente cuando yo creo familia, no solamente es lo que yo como con mi pareja pensé, sino que también eso de alguna manera va a impactar en una sociedad, porque ya son mis chiquillos, mis hijitos los que van a generar también parte de esa semilla de cambio. Entonces, si yo no construyo eso, pues ¿cómo voy a buscar transformar el mundo? No voy a decir, no lo va a cambiar todo, pero sí el pequeño mundo en el que de pronto esas personas estén. Entonces, sí pienso que si uno debe sí fomentar y buscar, al contrario, es que perpetuar el concepto de familia y encontrar como que esa es una base de amor, una base donde se generan principios, muchas cosas que le van a favorecer, no solamente para la persona en sí misma, sino pues porque va a replicarlo en otras. Es como lo que creo. Perdón, Gustavo, y Gustavo hace una acotación muy importante, ¿cierto? Y es, lo que tenemos hoy fue lo que sembraron las generaciones anteriores. Lo que tendremos mañana es lo que dejamos finalmente nosotros hoy, y de eso debemos ser lo suficientemente responsables. Porque a veces nos pasa, ¿cierto?, que cuando estamos decepcionados de una cosa, en vez de ser capaz de enfrentarla, pues terminamos votando absolutamente todo. Y perdemos lastimosamente por ser a veces tan heréticos frente a todas las cosas, terminamos sencillamente acabando con futuro. Y aquí, si bien hay unas acciones de desencantamiento de la sociedad nuestra hoy, llámese en términos de familias que no han sido de pronto los mejores ambientes ni los mejor formados, pero fueron espacios de vida.
Y dos, en términos de lo que significa el ser humano, con la violencia, con la guerra, con la depredación del medio ambiente del cual nosotros vivimos y de todo, pero eso no nos puede llevarnos a vivir una acción de angustia existencial de decir no hay futuro, porque lo peor y lo más grave es que podamos llevar nosotros ese gran mensaje que creo que es el más destructor y dañino, de terminar diciendo no vale la pena absolutamente nada. Entonces encerrémonos, porque uno de los puntos que el Papa indica aquí y que el sínodo aportó era: dentro de todos los males está particularmente del individualismo de hoy, una sociedad encerrada en sí mismo, un ser humano encerrado en un ostracismo impresionante, pensando solamente en sí mismo, queriendo disfrutarse y beberse absolutamente todo. Entonces viajemos, gastemos, consigamos plata, consumamos, pero se nos olvida que con esas mismas acciones estamos nosotros reafirmando lo que de alguna manera decimos que queremos contraponer también, Gustavo. Sí, en cierto modo, la iglesia anteriormente, bueno, ahorita, en estos momentos también, ella ve a la familia como que es una comunidad de amor, como un santuario de vida, de humanidad. En estos momentos, las personas no tienen como darse a tomar la experiencia, digamos, como decía Joana. O sea, son injustos porque, digamos, bueno, uno respeta la decisión de que no tengan hijos, pero no han tenido la experiencia de la maternidad, del cariño, del amor con sus hijos. Bueno, que el parto, todo esto es un ciclo que al principio es difícil, pero es una unión de familia, de todas formas, y es algo muy bonito en esa etapa. Entonces yo digo que más que todo eso es, o sea, es lo más importante que ahorita uno tiene que valorar, y muy respetable las personas que, la verdad, pues uno lo respeta, que no quieran tener sus hijos, ¿no? La importancia entonces de formar hoy como familia, ¿no? O sea, la importancia de educar hoy para que pues nuestros hijos o las personas que conocemos pues quieran tener familia. En el capítulo de la información de hoy, pues que muchas veces habla del tema de los padres que de pronto no tienen tiempo ahorita para ser papás porque están tan angustiados por los problemas del futuro, que no se están preocupando hoy en día de llegar con sus hijos a compartir tiempo, a dedicarles tiempo, ¿sí? Ese tema de preocuparse, de ocuparse antes de, ¿sí? Hace que de pronto pues no se quiera ver la familia como de pronto algo para el futuro. Entonces qué importante que nosotros ahorita pues que estamos educando y que queremos que el día de mañana hayan cosas adelante, pues dediquemos tiempo a nuestros hijos, dediquemos que sí, efectivamente pues el trabajo es necesario, porque pues todos requerimos del trabajo para poder tener las comodidades que muy posiblemente estamos tratando de darle a nuestros hijos, pero qué tan importante es tener también ese tiempo de calidad, ¿sí? Que sea significativo para nuestros hijos, pues compartir con nuestros papás, y que vean que no solamente somos seres que destruimos, sino que somos también seres que construimos. Qué importante ese tiempo de calidad con las personas que están a nuestro alrededor y que quieran perpetuar y decir, oiga, qué chévere, mire, esta es mi familia, yo también quiero tener el día de mañana una familia para seguir perpetuando. Y pues qué importante también entender eso de la familia, la importancia de la familia, las personas que están ahí alrededor, para que se siga pues la iglesia, o sea, nosotros como miembros de la iglesia, pues le demos continuidad a esa familia, o sea, que digamos, oiga, sí, la familia es bonita, la familia es importante, la familia es necesaria. El padre ya lo mencionó, o sea, si nosotros decimos no tener familia, pero nosotros sí tenemos hermanos, padres, ellos nos dieron la oportunidad de tener una familia, pues tratemos definitivamente de buscar perpetuar esa familia, y que se siga sembrando pues el amor que está mencionando Gustavo, porque pues lo más importante definitivamente en la familia es que haya una construcción de amor. Es la primera escuela del amor. Vamos a una canción que nos tiene preparada Holman, y ya volvemos.
a tu Hijo ante tu presencia, Padre de amor, lléname con tu espíritu, cierro mis ojos y en el silencio dialogo contigo desde mi corazón. En este desierto humilde me inclino, te quiero escuchar, postrada a tus pies, y te quiero hablar con fe y con amor, porque tú eres mi rey, mi dueño y Señor. Me abandono ante ti, mi Señor, ante ti, mi Señor. Gloria a ti, en el silencio te doy mi oración. Me abandono ante ti, mi Jesús, ante ti, mi Jesús. Gloria a ti, quiero darte mi vida y entregarte mi amor. En mi oración extiendes tus brazos, respira mi alma, me llenas de paz. Cuando yo oro, sonríes mi Dios. Tú eres mi Padre, mi Salvador. Me abandono ante ti, ante ti, mi Señor. En el silencio te doy mi oración. Me abandono ante ti, mi Jesús, ante ti, mi Jesús. Quiero darte mi vida y entregarte mi amor. Me abandono ante ti, ante ti, mi Jesús. Regresamos nuevamente entonces aquí a este momento de reflexión importantísima. No queremos indudablemente incomodar absolutamente a nadie, pero lógicamente desde los valores de que nos identifican, primero como Iglesia Confesional Católica, dos en el término de lo que significa el valor de la vida, y por ello entonces hablamos de la comunicación de esos mismos dones que hemos recibido. Hablamos aquí cuando hoy de pronto un concepto muy generalizado que pertenece particularmente al mundo de los jóvenes es:
la vida es muy dura, es muy difícil y yo no voy a traer un hijo para que sufra en el mundo. Pero mientras parecen estar sufriendo, pues disfrutan de los mayores placeres, van, vienen, se educan, construyen capitales, hacen una cantidad de cosas. Entonces, a veces como que no somos tan coherentes realmente, porque hay otras acciones de mayor sufrimiento en las cuales de pronto, o podríamos decirlo, de mayor negación de oportunidades, y más sin embargo, enamorados de la vida, pues lo que hacen es fundamentalmente transmitirla. O la otra acción con la cual estábamos diciendo, pues es el mundo egoísta e individual, que lo primero que se ha dedicado es al goce pleno de todos los derechos. Y después, si nos queda tiempo, entonces finalmente engendramos un hijo. Encontramos muchos proyectos hoy de parejas que lo primero que dicen es: no nos vamos a casar jóvenes, nos vamos a casar cuando ya estemos maduros. Cuando lleguemos allí miraremos a ver finalmente qué pasa. Llegan y lastimosamente ya no hay posibilidad de fecundar porque pues han pasado los tiempos y las épocas. Los médicos con un cierto criterio de responsabilidad les dicen: mira, tú nunca has sido madre, hay una altísima probabilidad de que el hijo venga con alguna discapacidad, diversidad de habilidades, por ende yo más bien te sugiero que no vayas a engendrar, porque no estaría realmente sobre el plano. Entonces, algunas mujeres se atreven, superan finalmente los pronósticos de lo que podríamos decir. La medicina habla también con ciertos criterios, podríamos decir con evidencias, no habla solamente por el hecho de que en un momento determinado un médico se le antojó decir algo, no, lo hace basado en unas evidencias. El estatuto epistemológico de la ciencia lo primero que nos dice es las evidencias, y en las evidencias es donde nos muestra finalmente también pues un poco la cantidad de casos, y por ello sobre esas mismas nos termina aportando muchísimo. Pero justamente son como esas situaciones y posiciones, pero particularmente ese mundo del individualismo que está caracterizado, que no solamente le pertenece a los colombianos ni a los occidentales, sino que ha entrado en el mundo europeo, que entra en el mundo asiático, que entra en el mundo continental también del Asia, en tantos otros ámbitos donde vemos y nos damos cuenta de que realmente es un poco como la sintomatología de lo que ha sucedido. Cuando llegamos a ese mundo individualista, a ese mundo que piensa solamente en gustar y en vivir lo que tengo, pero que todo se acabe finalmente conmigo, se acaba el apellido, se acaba la historia, se acaba la empresa, se acaba un poco todo, es como diría yo, de alguna manera, un no futuro frente al mundo, y es un cerrarnos a poder hacer de que esto, yo lo pienso por ejemplo, bueno, aquellos que son empresarios, si no tienen un hijo, ¿en quién se perpetúa el negocio? Pensémoslo en tantísimas otras cosas. Es decir, esto de alguna manera cierra como todo el círculo de lo económico, de lo político, de los círculos vitales de la vida, de tantas otras cosas, que me parece que es hacia donde apunta un poco nuestra reflexión y se vuelve un poco cuestionante, particularmente frente a ello, mis queridos muchachos. Me hace pensar el padre algo que uno ve, y un fenómeno que de pronto puede darle un símil a eso que su merced dice, es por ejemplo Canadá, que en Canadá existe en este momento, la población es más adulta o adulta mayor, es una población vieja, y de hecho busca en este momento en el exterior personas que quieran ir y repoblar su ciudad. Cuentan con todo a nivel económico, cuentan con buenas estructuras, un buen sistema médico, bueno, tiene educativo, brindan muchas oportunidades, y ahí donde se da cuenta, mire que finalmente el hecho de tener la familia es tan importante, como eso de alguna manera también repercute en una población, en la misma sociedad, el hecho de no tener niños, el hecho de ver, lo decía porque tengo un familiar allí y me decía, allá casi los niños no se ven, y son muy esporádicos cuando usted ve la sonrisa del niño.
y ella es colombiana, entonces decía, y yo llego acá y yo veo acá un montón de niños, la alegría, son cosas que de pronto uno no se da cuenta, sino solamente ya en esos ámbitos donde uno ya se da, hombre, no hay infancia, ya la población ya no quiere o ya es demasiado adulta para tener una familia. Entonces ahí es donde yo digo, eso es un gran ejemplo de uno ver qué pasaría si definitivamente nos cerráramos todos a la banda, decir no, familia no más y ya no hagamos, no tengamos hijos y no hagamos esa creación de la vida, como bien lo decía el padre. Entonces pienso que esa es una forma de uno darse cuenta hasta dónde puede llegar una decisión e impactar no solamente en mi vida, porque a la hora de la verdad me muero y no pasa nada, pero sí tengo un legado, quizás eso vaya a servir de cimiento para otras generaciones. Pero que hay un gran interrogante, ¿cómo paso mi vejez, no? Totalmente. Si necesito que alguien me asista que y me si no va a hay nadie. ayudar, sí. Y en el mundo económico, ¿quién suple mis necesidades? Si yo ya no puedo trabajar y si la fuerza laboral, ¿qué es lo que le está pasando concretamente a Europa? Porque se desbalancearon esas situaciones. Mientras que tenía un sistema realmente más o menos equilibrado entre nacimientos y decesos, ahora encuentra de que la población mayor, los 200 años, son un peligro grandísimo. ¿Quién nos los va a terminar a nosotros subsidiando para poder vivir? Yo no me voy a tomar las pastillitas, Gustavo. Adicional a lo que usted dice, padre, en cuanto a que las personas que se van a pasear, que no quieren tener hijos, yo digo que llega un punto en la vida de ellos que lo piensan, y que llega ese punto que cuando le hacen los exámenes pertinentes, que le dicen no, el conteo espermatozoide no está ovulando, bueno, en fin. Llega un punto que, pues, así como hay muchos niños en todo el mundo que también hace falta papá, yo digo que ahí es cuando entran también estos tipos de personas que llegan a un punto donde quieren adoptar, quieren apoyar a esas personas, a esos niños, y ahí es donde yo digo, bueno, también está por ese lado, que adoptan y también apoyan a esta persona. Y yo creo que ya en ese momento y dicen, no, pues yo quiero nietos, sí, claro. Y así se ha adoptado mi hijo, pero van a ser mis nietos, tienen su apellido, pero siguen siendo mis nietos. O sea, ya la forma de pensar llega a un punto que de pronto sí quieran que siga repoblando y llevando el apellido como tal de la familia. Ese tema cultural es complejo porque lo mencionaba el padre hace un momento. En Italia, ese tema cultural de que solamente mayores y se quedaron con mayores y se va a volver una nación envejecida porque pues se necesita las cosas novedosas que traen los jóvenes. Entonces, si nos quedamos solamente con lo que la tradición trajo, pues entonces las cosas modernas no van a llegar. Y es parte del ciclo, ¿no? O sea, el placer del proceso. Terminar y volver a empezar, y pues eso lo hacen los hijos. O sea, si no, quedaríamos estáticos, no existiría toda la tecnología que hay ahorita y no se descubriría la que va a haber en el futuro. O sea, porque hacen muchas cosas que pues hoy con todas las herramientas que se tienen se van a ir descubriendo y efectivamente pues es necesario que se siga prolongando la vida y pues eso se hace a través de la familia, que pues es el tema central, la familia, y nosotros tenemos que buscar la forma de que demos tan buen ejemplo que pues la familia quiera darle continuidad a otra familia, ¿sí? A esa familia que tuvimos antes, pero pues que digan nuestros hijos, oiga, sí, queremos tener familia porque qué bonito es tener esa oportunidad, y pues obviamente uno que es papá dice, el amor verdadero lo conoce a través de los hijos, entonces qué importante que se llegue a ese ejercicio que pues es necesario, la familia, y la familia pues construida en el amor. El domingo pasado me sucedió un caso anecdótico bonito. Yo estaba celebrando la Eucaristía y en el momento en que iba a comenzar la consagración, había un par de niños con sus papás en las gradas, se morían de risa, gritaban, corrían, iban y venían. Yo me quedé callado, es decir, pues continué celebrando la Eucaristía, no me incomodaban para nada, pero uno de los ayudantes se fue, no sé qué le dijo. Entonces yo después dije, yo prefiero más bien le dije, pido perdón porque estamos en una comunidad de gente muy adulta, que seguramente se sienten muy incomodados por los niños. Pero yo prefiero a los niños aquí brincando y saltando, que aprendan a conocer y amar la iglesia, y no que nos los traigan a la iglesia, porque a un grupo de señores o de señoras ya no les gusta finalmente. Bueno,
Se quedó la asamblea tranquila, nadie dijo nada. Yo después me demoré un poco porque salí a bendecir unos carros cuando llegó una señora y entonces me dijo, a mí sí me incomodan mucho los niños porque me desconcentran. Entonces yo le miré con mucho cariño, sin ser irrespetuoso ni nada, yo le dije, mire, usted pasa de los 59 años, la iglesia de los 59 años exonera la responsabilidad de venir todos los domingos a misa. Usted ya vivió el tiempo que iba a vivir, dejemos, y entonces, porque creo que hay más futuro. Le dije, ¿cuántos años tiene usted? Entonces me dijo, no lo voy a decir. Le dije, ¿cuántos años piensa vivir? Me dijo, 100. Y le dije, pero le quedan como 15, máximo. Entonces, en ese niño tenemos los 100 años todavía enteros. Y en usted no tenemos no 15. Entonces yo creo que tenemos que ser justos y proporcionales frente a eso. Esto anecdóticamente, pero para decir en el término de lo que significa pasados y presentes y los retos que tenemos particularmente hoy para poderlo hacer. Porque si no tenemos esa concepción, yo decía, no podemos amar tanto la iglesia que queramos enterrarla con nosotros. Es decir, por sentirnos bien, finalmente no aceptamos esa. Ahora, si los niños vienen, pues con el tiempo seguramente serán educados, porque si sus padres los traen es porque algo quieren. Entonces ayudémonos, ese es más bien entre todos, y que ellos aprendan a amar esto también. Y entonces me dijo la persona que me ayudaba, me dijo, pero yo no lo regañé, yo solamente le dije, estése quietecito, y le dije, no, yo no sé tampoco, porque yo ni hablé de usted, ni dije absolutamente nada, lo único que dije fue, pues de todas formas que prefería que los niños llegaran, así hicieran un poco de bulla y estuvieran en la iglesia, a que de pronto, porque eso es el concepto fundamentalmente de poder pensar en futuro, de poder decir perpetuemos, no solamente en las instituciones que tenemos, particularmente en el valor de la vida, porque allí estamos educando y estamos construyendo lo que nosotros necesitamos obligatoriamente en el tiempo. Pero mire a veces nuestros propios conceptos, a veces del mundo individual, de la señora que dice, a mí esos niños me incomodan mucho porque me desconcentran en la Eucaristía, cuando debería estar diciéndole gracias Señor porque tenemos unos niños que vinieron. La señora no tiene hijos ni tiene nada, tampoco es que le esté dejando mucha herencia a esta tierra. Entonces uno imagínese, de todas maneras en ese contexto, pues la gran necesidad de poder entender de que debemos ser menos individualistas y un poco más comunitarios para poder entender este valor de la vida y cómo lo transmitimos y cómo perpetuamos cosas nosotros en el tiempo. ¿No? Que la mencionó hace un rato el padre, y dejar de ser egoístas para que los otros puedan también ser, no pensar solamente en nosotros. A modo de conclusión, entonces, mis queridos muchachos, Gustavo, ¿qué concluimos esta tarde? ¿Qué conclusión nos deja? Yo digo que una de las conclusiones es capacitar a los que ahorita tenemos para tener esperanza en el futuro. Adicional, que muchas de las personas que nos observen vivan la experiencia de tener una familia, de tener hijos, pues respetando cada quien su opinión, ¿no? Vuelvo a retomar el egoísmo, dejar a un lado el egoísmo, dejar que puedan vivir las cosas que nosotros hemos vivido, las buenas y las malas, porque hace parte de la vida, permitir que se vivan y que demos la oportunidad de... Lo perfecto solamente está en el cielo, mientras estamos aquí sobre esta tierra se va siempre. Y aquí cada día, con sus imperfecciones, es que vivimos nosotros y disfrutamos las diferentes cosas, entonces permitir que otras personas también puedan vivirlas y disfrutarlas y pues sufrir las que se tengan que sufrir. Joanita. Me voy con la invitación a las personas que nos están viendo a que se animen a construir familia. Realmente pienso que esta es una de las formas que de alguna manera nosotros podemos dejar un granito a nuestra sociedad. Entonces, como la invitación es a demostrar, y lo hemos visto a lo largo de nuestra charla del día de hoy, que hay muchas cosas, hay muchos miedos, hay familias grandes, malas, buenas, pero sin embargo seguimos creando vida y eso es algo que nos va a generar un legado a futuro, a las futuras generaciones, en la medida de que algo que me gustó mucho que hablamos ahorita, la familia en el amor. O sea, esa parte es algo súper, me parece importantísima, porque es la manera de que uno puede llegar a transformar las vidas de otros, porque en el momento en que yo amo como a los demás y quito ese egoísmo que bien lo decía Andrés, y me permito abrir generaciones de esperanza, como también lo decía Gustavo. Bueno,
Ninguna familia es perfecta, sabemos de todas formas que en todas hay alegrías y hay tristezas, valorar más las alegrías que las tristezas, saber que hay mucho futuro fundamentalmente. A educar a nuestros hijos, a amar la vida, a amar esta tierra, a perpetuar este hálito de vida que nos fue comunicado por el Creador, que necesitaremos, que podrá ser transformado, pero nunca podrá ser creado. El único creador es Dios y respetémoslo y amémoslo siempre. Que esta vida entonces la sigamos comunicando y el mundo tenga encendido. Nada mayor alegría para una familia que cuando nace un niño, porque con él nace esperanza. Cuando se miran o nos miramos nosotros los viejos, pues lo único que decimos es el tiempo que nos queda es poco y el oxígeno que hemos consumido es mucho. Que por ende entonces que esas nuevas vidas que llegan a sembrar esperanza y a pensar en futuros mejores, pues sea la gran oportunidad de poderlo hacer. A todos muchísimas gracias, una muy feliz tarde y que continuemos entonces en este propósito y proyecto de nación también. Orar por nuestros gobernantes, por los responsables hoy de los actos legislativos que sucederán durante estos 4 años, responsabilidades a ellos. Estamos ante una institución muy desacreditada, pero como hemos hablado también aquí de la esperanza, ustedes pueden ser la nota diferencial, porque hay muchos que tienen los ojos puestos en ustedes, creyendo y esperando que esto puede cambiar. Muy feliz tarde para todos. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.